Hola, tía Marcia explicando. Nos volvemos a encontrar en un nuevo video, sí, un nuevo video. Pensar que pasó tan poco tiempo y ya nos volvemos a encontrar con una nueva enseñanza, con un nuevo contenido. En este caso, en esta oportunidad veremos unidades de medida que corresponde a la asignatura de geometría. ¡Comenzamos! El objetivo que veremos a continuación es el número 22 que dice medir longitudes con unidades estandarizadas, metro y centímetro, y realizar transformaciones entre estas unidades, de metro a centímetro y viceversa, en el contexto también de la resolución de problemas. Las instrucciones que te doy para este nuevo video es que leas y escuchas con mucha atención cada diapositiva que te iré presentando. En algunas tú puedes parar la presentación e ir realizando las actividades que se te van explicando. Si puedes, quiero que las imprimas, las recortes y las pegues en tu cuaderno. Las actividades, como te decía, las debes escribir y desarrollar dependiendo si es que yo te las doy aquí o te las envío por correo. Medidas de longitud. Como yo te decía, este es el aprendizaje que nos convoca en este video. ¿Qué son las medidas de longitud? Bueno, son unidades de medidas estandarizadas. La longitud es la medida que hay entre dos puntos. Para medir la longitud se utilizan diferentes unidades. Como yo te decía en el objetivo, las que nosotros estudiaremos es el metro y los centímetros, entre otras, porque hay muchas otras unidades de longitud, pero por ahora, como te decía, el metro y el centímetro. La unidad de medida que se escoja depende de la longitud que se quiera decir, es decir, si es grande, si es alto, dependiendo del porte, es la medida que nosotros utilizamos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos algunos dibujos, ¿cierto? Si te fijas aquí, que se puede medir, como yo te decía, la distancia entre lugares. Y para eso nosotros utilizamos una medida de estas que yo te acabo de mencionar. Así como también de repente en algunas actividades diarias tú también creo que puedes poner tu cabecita en la pared y te puedes ir midiendo, poniendo una pequeña rayita que se pueda borrar o te puedes medir con alguna wincha y ahí vas a saber cuánto es lo que estás midiendo en metros y en centímetros o solamente centímetros si es que aún no has alcanzado la altura que corresponde. Si te fijas acá, tenemos también, como yo te decía, que podemos medir objetos pequeños y objetos más grandes. En un comienzo, ¿qué es lo que hacían? Bueno, esto de medir, antiguamente comienza también con que no había ni winchas, no habían reglas. Entonces, ¿qué es lo que hacía el hombre? Bueno, empezó a utilizar sus pulgares, su mano, sus brazos. Y a partir de eso es que también nosotros, no sé si has escuchado, dice cuántas pulgadas tiene una madera, un palo, una tabla. También se continúan utilizando esos términos. ¿Ves? Eso es un poquito de historia. Todo los podemos ir uniendo. Y recuerda que todas las asignaturas se pueden ir uniendo. Ahora bien, como yo te explicaba, las unidades que vamos a practicar hoy es el metro y el centímetro. Vamos con la definición de metro. Bueno, el metro lo utilizamos para medir objetos de gran tamaño. El metro, si te fijas aquí, sí, lo escribimos así, pero lo designamos con una letra M. Entonces nosotros escribimos la cantidad y para decir que son metros agregamos, después de la cantidad, agregamos la letra M. Si te fijas acá, nosotros tenemos el ejemplo de cómo se mide, en este caso, una pizarra. Una pizarra es grande, así como la que yo tengo aquí atrás, ¿ya? Entonces, para medirla, a mí no me serviría la regla porque es muy cortita, pero sí me serviría medirla con una wincha porque es un objeto ya de un tamaño un poquito más considerable. Y aquí, bueno, en este caso el ejemplo me indica de que mide 1 metro. Los centímetros. ¿Qué son los centímetros? Bueno, el centímetro lo utilizamos para medir objetos más pequeños.
un centímetro, lo designamos con las dos letras, C y M. Entonces, aquí está el ejemplo de una moneda. Y si te fijas, como es un objeto pequeño, nosotros lo podemos medir con una regla y también podemos ver cuántas rayitas tiene esa regla y podemos decir cuántos centímetros es que posee una moneda. Bueno, y como te estaba explicando anteriormente, existen algunos instrumentos de medidas, algunas herramientas que nos permiten medir objetos grandes y objetos pequeños. Es decir, todo lo que nos rodea nosotros lo podemos medir, pero dependiendo el objeto, la herramienta que sea, nosotros utilizamos diferentes instrumentos. Uno de ellos es la regla. Y aquí tenemos una regla. Y si te fijas acá, siempre que nosotros vamos a medir, nosotros tenemos que poner la orillita, es decir, en el 0, ¿ya? Aquí tenemos que poner el objeto que vamos a medir. Y a partir de eso, nosotros hacia acá contamos los centímetros que posee o que mide ese objeto. Para medir y decir, estos son los centímetros, mira, esos números que son más grandes, esos son los que aparecen en nuestra regla. Y estos más chiquititos se llaman milímetros. Entonces nosotros contamos 10 de esas rayitas y cuando ya llegamos al centímetro, al número 10, nosotros hacemos una línea más grande y decimos, ah, acá tenemos un centímetro. ¿Ya? Bien, interesante. Espero que hayas aprendido lo que acabamos de ver ahora. Existen diferentes tipos de reglas. Ya hay unas que miden 30 y algunas que miden más, pero dependiendo el objeto que nosotros, como ya les explicaba, que vamos a medir, es que vamos a utilizar. Pero todas las reglas tienen este mismo tipo de medida, ¿ya? Empezamos del 0 para medir algo y vamos después contando cuántos centímetros. Contamos esas rayitas chiquititas, ya que las estudiaremos después, ya que son igual de importantes y que se designan con una doble M. Se llama milímetros. Entonces cuento 10 de esas rayitas y 10 de esas rayitas a mí me tiene que dar un centímetro. Otro instrumento que me sirve para medir se llama cinta métrica. La cinta métrica es un poco más antigua, ya ahora ya no se ven tanto y eran como de un tipo de madera que se iba abriendo, entonces por lo tanto, no como las winchas que ahora son plásticas. En cambio, estas eran como de madera y se iban abriendo y que podían formarte un metro, así que eran como bien larguitas, ¿ya? Y al igual que la regla, tenía también los numeritos en milímetros, centímetros y podíamos ir midiendo y sabiendo cuánto era lo que, valga la redundancia, medía un objeto. Dice así, cuando en la cinta métrica llegamos a 100 centímetros, este equivale a un metro. Por lo tanto, podemos decir que un metro es igual a 100 centímetros. ¿Ya? Contamos 100 centímetros y cuando llegamos a 100, toda esa medida se llama o es igual a un metro. ¿Ya? No decimos 100 centímetros, sino que decimos un metro. Bueno, y aquí nos encontramos con las equivalencias entre las unidades de longitud. Las equivalencias quiere decir que es una igualdad. Entonces nosotros en los ejercicios anteriores o en las diapos que te estaba presentando anteriormente te decía que un metro es igual a 100 centímetros. Entonces si a mí me dicen que yo tengo 100 centímetros voy a saber inmediatamente que tengo un metro. Cuando después, esto es para saberlo también, cuando a ti te enseñen, vayas en cursos superiores, te van a enseñar también que existen otras unidades de longitud, ¿ya? Y por lo tanto vas a tener que convertirlas ya sea de metro a decímetro y a centímetro. Pero por el momento yo te quiero explicar esto. Si yo bajo la escalerita, es decir, voy del metro al centímetro, yo tengo que multiplicar. Y multiplico por 10 dependiendo cuántos escalones yo baje. En este caso, fíjate, bajo 1, 2 y ahí llegué a los centímetros. Entonces, por lo tanto, si a mí me están dando cierta cantidad de metros, yo voy a multiplicar esos metros por 100 y ahí voy a obtener los centímetros.
No así si a mí me dan el centímetro y me dice que yo lo tengo que transformar en metro. Bueno, también voy a tener que, ahora mira, subo, ¿cierto? Subo los mismos peldaños, los mismos 2 peldaños, que también va a ir de 10 en 10. Aquí dice divide por 10. Entonces, como subí 2 peldaños, bueno, yo voy a tener que dividir esos centímetros por 100. Y el resultado que voy a tener va a ser en metros. Vamos a ver algunos ejemplos. Para pasar de metro a centímetro, para pasar de una unidad a otra más pequeña, como yo te decía, multiplicamos por 10 tantas veces como escalones haya entre ellos. Por ejemplo, mira, para pasar de metros a centímetros multiplicamos por 100 porque entre el metro y el centímetro hay 2 escalones y 10 por 10 es igual a 100. Si te fijas acá, yo digo, multiplico, si tengo 2 metros, ¿ya? Y los tengo que bajar a centímetros, es decir, ¿cuántos centímetros equivalen 2 metros? Bueno, yo esos 2 que voy a hacer, los voy a multiplicar por 100. Y ahí me va a dar como resultado 2 por 100, 200. Y eso van a ser los centímetros. También es bien fácil que tú llegues y pienses, puesto que te estoy diciendo yo que un metro tiene 100 centímetros. Entonces, 2 metros, 100 más 100. Y ahí yo obtengo los 200 centímetros. ¿Ya? Es cosa que vamos convirtiendo y que también comprendamos lo que estamos leyendo. Es muy importante eso. Pero yo sé que te va a resultar fácil con las guías y con los ejercicios que vamos a hacer. Si practicamos acá como yo te decía, mira, aquí tengo que bajar la escalerita. Bajé, por lo tanto tengo que multiplicar por 100. Si tengo 2 metros, y recuerda que un metro tiene 100 centímetros, podemos sumarlo, mira ahí, imagínate que ahí es 1 metro, aquí tengo otro metro, y otro metro son 100. Y si sumo entonces 100 más 100, yo obtengo 200 centímetros. Ahora bien, podría haber multiplicado esos 100 por los 2 y también hubiese obtenido los 200 centímetros. Si lo hacemos 5 metros, bueno, fíjate, nuevamente, podemos sumarlo o podemos también decir, como yo te decía, 100 por 5, que son los metros que yo tengo. Y 100 por 5 me da 500. ¿Ya? ¿500 qué? El apellido es centímetros, entonces me da 500 centímetros. 5 metros es igual a 500 centímetros. Podríamos haber ido así, 100, 200, 300, 400, 500, si nos hubiésemos puesto aquí los centímetros. ¿Ya? Para pasar de centímetro a metro, bueno, para pasar de una unidad a otra más grande, ¿nosotros qué debemos hacer? Dividir, porque vamos subiendo. Y tenemos que dividirlo tantas veces como escalones hay entre las dos. Para pasar de centímetro a metro, dividimos por 100. ¿Por qué? Porque entre el centímetro y el metro hay 2 escalones. Entonces, multiplicamos nuevamente 10 por 10, que me da 100. Entonces, por lo tanto, nosotros esos 100 ahora los dividimos. Veamos el siguiente ejemplo. Fíjate bien. Dice, ¿a cuántos metros equivalen 200 centímetros? Lo podemos hacer de 2 maneras. Por ejemplo, si ya sabemos que 100 centímetros equivale a 1 metro y yo tengo 200 centímetros, es decir, 100 más 100. Entonces, si 100 centímetros, aquí me dio raro el centímetro, cm, porque te dije que era una c con una m, equivale a 1 metro, equivale a 1 metro. Bueno, entonces, ¿a cuántos metros equivalen 200 centímetros? Este es igual a 2 metros. Esa es una manera que la podemos hacer de manera directa, como también en la que yo te estoy enseñando que si tenemos los 200
los 200 centímetros, yo tengo que dividirlo por, en este caso sería 100, porque son los 2 peldaños que yo subí. Y cuando yo subo, yo divido. Y si lo divido, 200 dividido en 100 me da 2, que también llego al resultado de 2 metros. Espero que se haya entendido. Practiquemos. Fíjate acá, si tengo 500 centímetros, bueno, acuérdate que lo podemos hacer haciendo una línea, 2, 3, 4, 5. Aquí tendría los de 100 en 100 hasta completar los 500 centímetros, ¿ya? Y como acuérdate que 100 centímetros es un metro, ¿qué haría yo? Bueno, cuento cuántos metros. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, los 500 centímetros equivalen a 5 metros. Ahora bien, si yo tengo 100 centímetros, mira, más fácil aún. Yo tengo 100, esto equivale a 1 metro. O lo podríamos haber hecho de la manera que yo también te estoy enseñando, de decir 100, que son los centímetros, dividido en 100, que fueron los 2 escalones que yo subí, otra vez subiendo, divido y me da 1. Es decir, que 100 centímetros es igual a 1 metro. Ahora bien, algunas de las actividades que yo te propongo en la guía que enviaré a casa será que tú tengas que escribir si estos objetos se pueden medir en metros o en centímetros dependiendo su longitud. Por ejemplo, aquí yo te presento una hoja. Fíjate, una hoja será así o será así. Entonces ahí yo tengo que ver si la puedo medir con una regla o con una wincha. Recuerda que la regla mide unidades pequeñas, mientras que la wincha puede medir unidades más grandes, distancias más grandes. Entonces en este caso, como es pequeñito, yo lo puedo medir en centímetros. Un cuaderno también es pequeñito, también lo puedo medir con una regla. Por lo tanto, también se medirá en centímetros. Un avión, uy, un avión, aquí aparece chiquitito el dibujo, pero tú si lo imaginas o en tu mente empiezas a ver un avión, bueno, imagínatelo, vas a ver que un avión es muy grande, por lo tanto ahí lo podría medir en metros. Los clips, chiquititos los clips, también en centímetros, porque necesitaría solamente una regla. Mientras que si nosotros medimos el comedor de la casa, es decir, la mesa, ahí vemos que las mesas son largas, ¿cierto? Y por lo tanto no podemos medirla con una regla. Tendríamos que medirla con una wincha, por lo tanto la longitud sería más grande o la distancia y por lo tanto tendríamos que medirla en metros. Acá también te presento dentro de las actividades alguna resolución de problemas. Si dice que el primer ejercicio A, un maestro construye un corral y para ello tiene 3 palos que miden 1,5 metros cada uno. ¿Cuántos metros de palo tiene en total? Fíjate, ¿qué tendríamos que hacer aquí? ¿Cuántos metros de palo tiene en total? En total. Me dice que tiene 3 palos, un palo que mide 1,5. 1,5. Un entero, 5 décimos, como lo vimos también en la unidad pasada, en el objetivo pasado. Mira, aquí están los 3 palos y como me dice que cuántos tengo en total, ya, tengo que sumar 1,5, ahí, que no me sale muy bien, 1,5, que sería un entero, 5 décimos, 3 veces. Como tú ya sabes sumar en decimales, entonces tendrías que poner 1,5, porque aquí estoy calculando un entero, 5 décimos, más un entero, 5 décimos. Y recuerda que nosotros sumábamos de la manera tradicional. 5 más 5, 10, más 5, 15. Aquí pongo el 5, aquí pongo la reserva. Cuento 1, 2, 3, más la reserva 4. Y aquí la coma la pongo derechito. Ahí, donde estaban las demás comas. Entonces mi respuesta diría, ¿cuántos metros de palo tiene en total? Bueno, ahí mi respuesta sería, que la debo de escribir,
Yo solamente voy a escribir aquí el resultado en cifra, pero tú lo vas a escribir con palabras. Entonces, como respuesta pondría, tengo 4 enteros, 5 décimos de palo. Eso es lo que miden mis 3 palos para que yo pueda construir el corral. Ahora bien, otro ejercicio dice, la señora Elena adornará un mantel con cintas de colores. Para ello cuenta con 70 centímetros de una cinta azul y 1,5 metros de cinta roja. Si junta ambas, ¿cuántos centímetros de cinta tiene en total? Ah, mira, fíjate, me está preguntando por los centímetros. Pero aquí me dijo que yo tenía 70 centímetros. Bien, porque eso es lo que me está preguntando en la pregunta final, ¿cuántos centímetros? Pero me está diciendo aquí que ese es azul, esos son los datos que yo tengo, y me dice que tengo una cinta roja que mide 1 entero 5 décimos de metro la cinta roja. Entonces, si la pregunta de este problema va en centímetros, ¿cuál de los dos tendría que transformar? Bien, el que está aquí, el que está en metro. Entonces, si dice que tengo 1,5, bueno, ya sabes tú que tengo 1 metro y esto significa que tengo 50 centímetros porque es la mitad. Entonces, si tengo 100 más 5, que es la mitad, ¿tendría cuántos centímetros? 150 centímetros. Y ahora yo podría calcular y decir 150, porque ya transformé esos metros, ¿ya? A centímetros, y el 70 ya estaba en centímetros. Entonces no lo tengo que transformar ni hacerlo nada, sino que escribirlo tan solamente. Y lo sumo. 0, 7 y 5 son 12. Pongo la reserva aquí. Y sumo 1 más la reserva son 2. Entonces, ¿cuántos centímetros de cinta tengo en total? Y ahí tú escribes la respuesta en palabras. Yo solamente voy a escribir la cifra. Tengo 220 centímetros de cinta. Bueno, y eso es las actividades. Bueno, van a ir más, pero que yo quiero que tú vayas ejercitando con el aprendizaje que hoy día yo te he pasado. Bueno. Espero que te haya quedado claro lo que hemos visto hoy y cualquier duda o consulta ya sabes dónde me puedes encontrar. Adiós.